Nos ha llegado una pregunta y con la ayuda del Eterno queremos darle respuesta. La pregunta dice, ¿en el movimiento de las raíces hebreas la mujer tiene ministerio? Es una importante pregunta y queremos darle respuesta para mayor claridad. Esta es una pregunta que se puede abordar desde diferentes ópticas, sin embargo voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla y con base a lo que conozco de las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 2 está una historia muy importante que considero el momento en el cual comienzan a cumplir algunas implicaciones proféticas del nuevo pacto, ese que es inaugurado a través de Yeshua, el Mesías. Y hay algo allí que me llama poderosamente la atención. La Escritura dice que llegó el día de Pentecostés, o Shavuot en hebreo, y el Eterno dio cumplimiento a lo que estaba escrito ya en el Tanaj, lo que había dicho el profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu del Eterno en toda carne, es decir, en todo ser humano. Y el apóstol Pedro, ahí en ese evento de Shavuot, Shalías Kefa, hace eco de las palabras del profeta Joel y dice en Hechos capítulo 2, del verso 16 al 18, dice: pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano. Y vuestros hijos, y miren esto, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, de cierto sobre mis siervos, y me llama la atención esto que dice, sobre mis siervas, es decir, mujeres, siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, es interesante que la profecía habla de hijas que profetizarán. El Eterno habla sobre mis siervas, servidoras. Eso se puede decir como ministras. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre ellas. Y el hecho de que tanto mujeres como hombres profeticen, ya a mí me da un indicio de la inclusión de la mujer en los ministerios dentro del desarrollo del nuevo pacto celebrado a través de Yeshua, nuestro Señor. La Biblia hebrea, el Tanaj, incluye relatos sólidos de liderazgo femeninos en varios roles, ministerios o servicios, como queramos llamarlo. Quiero citar algunos ejemplos que considero que son dignos de ser destacados. El primero de ellos que viene a mi mente es el de Miriam. Miriam fue profetisa en Israel durante el Éxodo, junto a sus hermanos Moshe y Aarón. Y de eso da testimonio el libro de Éxodo, Shemot capítulo 15, verso 20, habla acerca de ello. Y consideramos el hecho de que profetizar implica hablar, declarar y enseñar las instrucciones del Eterno a su pueblo. Eso lo hacía Miriam, eso es un ministerio. También encontramos el ejemplo, por ejemplo, de Deborah, quien no solo fue profetisa, sino jueza en Israel. Ella dirigió a Barak para que guiara al ejército de Israel hacia un combate exitoso contra los opresores del pueblo. Y de esto podemos encontrar evidencia en Jueces, en los capítulos 4 y en el capítulo 5. Y si vamos mirando este desarrollo, digamos así, ministerial de las mujeres, vemos por ejemplo a Hulda, también profetisa, quien por así decirlo autenticó el rollo de la Torá encontrado en el templo y ayudó a iniciar la reforma religiosa en los días del rey Josías. De eso podemos leer lo que está registrado en Segunda de Reyes 22, del 14 al 20, lo podrían ustedes leer, en Segunda de Crónicas 34, del 22 al 28. Pero ¿saben una cosa? No solamente en el Tanaj o en la Biblia hebrea, lo que en Occidente le llaman Antiguo Testamento, sino que nos encontramos con los escritos apostólicos y allí se nos deja ver a diferentes mujeres que desempeñan roles ministeriales importantes en la comunidad del Mesías. Y podemos ver algunos ejemplos de esos. Encontramos a una mujer llamada Tabita, también conocida como Dorcas, quien puso en marcha un efectivo ministerio para dar sedacá o ayuda social a quienes lo necesitaban en la comunidad del Mesías. En Hechos capítulo 9, verso 36 se habla acerca de eso. Por otro lado tenemos el ejemplo de 4 mujeres que eran solteras, hijas de Felipe, un evangelista importante o un proclamador de las buenas noticias de salvación. Dice la Escritura allí que en Hechos capítulo 2, verso 21, del 8 al 9, dice que eran profetisas y eran reconocidas en la comunidad del Mesías, y eso es importante tenerlo presente.
También es importante ver cómo en Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3, Pablo distingue a dos mujeres en especial para él, Evodia y Síntique, y pide que su amigo fiel ayude a estas mujeres. Dice el escrito que combatieron juntamente conmigo en la proclamación de la buena nueva, es decir, en el Evangelio. Y Pablo alude a ellas junto con hombres y otras personas a quienes él les llama colaboradores en su trabajo ministerial. Eso es importante. También tenemos, por ejemplo, a Priscila, que fue otra de las mujeres que Pablo consideró ejemplares entre sus compañeros de servicio en el Mesías Yeshua. Ustedes pueden mirar eso documentado en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 4. Allí se habla acerca de esta mujer. Y me parece muy, muy importante que en todo el capítulo 16 de la carta a los romanos, Pablo saluda a muchos colegas en servicio, en ministerio, entre los cuales se ven muchas mujeres. Y eso es importante. Es interesante que en esos saludos se refiere, por ejemplo, a mujeres como Miriam, Trifena, Trifosa, Pérsida. Y allí sucede algo muy particular. Si uno lee Romanos capítulo 16, el verso 6 y el verso 12 de Romanos, Pablo dice, saluden a Miriam, la cual trabaja mucho entre vosotros. Presten atención a eso. Trabaja mucho entre vosotros o ha trabajado mucho entre vosotros. En el verso 12 dice, saludad a Trifena o a Trifosa, que trabajan duramente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Entonces Pablo, para hablar de trabajo allí en esa escritura, usa la palabra griega kopiao, que se puede traducir como labor fuerte, trabajo duro, algo que está relacionado con la obra del ministerio. Y esta es una palabra que frecuentemente él usa para referirse a la labor ministerial que desarrollan otros líderes, hombres, en la comunidad del Mesías. Y por ejemplo, podemos mirar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, y ahí utiliza kopiao, entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está hablando de líderes. Y habla acerca de este trabajo, de este servicio, utilizando la misma palabra que usó con estas mujeres. En 1 Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, y ahí utiliza también la palabra kopiao, hablando de líderes que sirven en el ministerio, hombres, y también la usa para las mujeres. 1 de Timoteo 5:17, Pablo dice, a los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan, y ahí usa la palabra kopiao y dice que trabajan en predicar y enseñar. Repito, es importante el hecho de que Pablo, para referirse a mujeres que trabajaron a su lado, él use la misma palabra que se usa para los líderes de la comunidad del Mesías, hombres también que trabajan en el ministerio, en el servicio del Eterno. Es decir, las mujeres tienen un lugar allí en ese servicio al Eterno. Hay otro ejemplo de Febe, por ejemplo, una líder de la comunidad de Cencrea, quien fue elogiada por Pablo ante la comunidad del Mesías desde Roma. En Romanos capítulo 16, en los primeros 2 versículos, Pablo dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, mire lo que dice, diaconisa de la congregación de Cencrea, recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Me llama mucho la atención que en Romanos 16, Pablo usa la palabra diaconisa, que proviene de la palabra griega diáconos, que era una palabra usada para referirse a personas que desarrollan una labor de liderazgo como servidores en la comunidad del Mesías, incluso de pastoreo, de cuidado a otros creyentes y hasta de enseñanza de la Escritura en la comunidad mesiánica. Y se refiere a esta mujer como diaconisa, una mujer que sirve, una mujer que tiene ministerio. Es más, hay un tema que resulta algo polémico y quiero de todas maneras dejarlo aquí en la palestra para que investiguen más. Algunos estudiosos destacan el hecho de que Pablo identificó a una mujer llamada Junia como apóstol o Shaliach, emisaria, en Romanos 16, versículo 7. Y por ejemplo, Pablo dice allí en ese texto, dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son insignes entre los apóstoles. Y es interesante. Y que llame a esta mujer Junia apóstol, que es interesante eso, ¿verdad? Aquí Pablo habla de esta mujer Junia como apóstol. Y sin embargo, tengo que decir que a comienzos del siglo XIII de nuestra era, algunos traductores, algunos eruditos,
masculinizaron ese nombre, Junia, y le pusieron Junias. Al parecer estaban renuentes a reconocer que había una mujer Shaliach, o emisaria. Sin embargo, el nombre Junia se encuentra en más de 250 fuentes históricas en Roma para referirse a mujeres. Por mucho que ellos cambiaron ese nombre como más bien masculino, ese es un nombre de una mujer. Entonces, todas estas referencias a mujeres cumpliendo funciones de liderazgo o ministerio en la Biblia, a mi manera de ver, nos dice que debemos considerar que Dios aprueba o sella divinamente el desarrollo del ministerio de las mujeres. Así que es mi convicción que el hecho de que las mujeres nuestras en la Biblia muestran que están desarrollando funciones de ministerio, de liderazgo, creo que eso significa que el Eterno en verdad hace llamado a mujeres en el ministerio y de una manera especial en la comunidad del Mesías. La comunidad del Mesías ha sido bendecida y yo creo que debe continuar siendo bendecida por el ministerio de esas hijas, de esas siervas de Dios que tienen dones, que han recibido la comisión de parte de Él para funcionar dentro del cuerpo del Mesías. La Biblia afirma una y otra vez que Dios derrama su espíritu sobre hombres y sobre mujeres y de este modo concede dones a ambos sexos para el ministerio dentro de su comunidad, de su pueblo. Por tanto, debo decir que debemos honrar los dones de las mujeres en el ministerio y el liderazgo espiritual. Eso sí, teniendo en cuenta principios bíblicos como el orden, la sujeción a las autoridades, el respeto, el recato, entre otras cosas más que se salen de la razón por la cual estamos haciendo esta respuesta.